días, profesores y compañeros. El día de hoy les voy a realizar la presentación de mi trabajo de grado, el cual es el aprovechamiento de los residuos lácteos para el desarrollo de una canastilla plegable. Mucho gusto, mi nombre es Ashley Calle. Para empezar, un poco del índice de lo que se va a ver en esta presentación, para empezar con respecto a la investigación de lo que se realizó para entender un poco del contexto y el problema de toda la problemática, luego el trabajo de campo y como eso los resultados que se obtuvieron para realizar el diseño. Para empezar, un poco con respecto al contexto y problema, un contexto muy general es que el proyecto está basado en la parte de los plásticos los cuales generan una gran contaminación ambiental y generan problemas tanto en la salud de los humanos, de los diferentes seres vivos, también problemas económicos y culturales, y este problema se ve más fuerte en la parte de las comunidades menos desarrolladas. Por ejemplo, en un contexto más específico, Cumbal, Nariño, es un municipio pequeño el cual cuenta con un aproximado de residuos de 111.5 toneladas mensuales, de las cuales solamente el 9% se aprovecha. En este mismo entorno, la economía de este sector depende 80% de la producción láctea. Esta producción genera mucha contaminación hídrica por el lactosuero. Aquí viene la producción láctea, que generan muchos residuos, tanto plásticos como de lactosuero, contaminando de diferentes formas. De las toneladas que les comentaba anteriormente, solamente 1 tonelada es material reciclado al mes que se aprovecha. Y en los entornos de la producción láctea de las empresas tienen un sistema de almacenamiento y transporte común entre todos, que son las canastillas plásticas, el cual este proyecto se va a guiar en esa parte. Primero, un impacto general de cómo son los residuos, en este caso del plástico. El plástico pues tiene una gran cantidad de impacto ambiental, sobre todo, en donde él solamente tiene un largo periodo de vida útil y un corto periodo de uso, entonces genera una contaminación inmensa. Y por otro, el alto contaminante de la productividad láctea, que es el lactosuero, que contamina las fuentes hídricas. La problemática central, como en el caso del contexto que les hablaba, de Cumbal, Nariño, es el de las canastillas plásticas. En este caso son dos contaminantes, tanto por lo que es el hecho de un plástico desarrollado y otra parte es porque la canastilla, al tener un diseño inferior y que no sustenta las necesidades de la empresa, se desecha muy rápido y tienen pues rápidos deterioros, deformaciones y diferentes problemas que afectan a los usuarios, que más adelante los voy a especificar más abiertamente. Aquí en este caso, por ejemplo, la primera serían las esquinas, bordes y uniones que se deforman y agrietan por las tensiones e impactos fuertes que tienen por el movimiento de la producción. Por el otro lado, las rejillas, que tienen puntos de concentración altas que generan fracturas y pandeos. La dificultad de las piezas de limpieza, estas mismas piezas con rejillas no permiten que se realice una buena limpieza y esta limpieza es fundamental para la parte del contacto con alimentos. El uso intensivo pues tiene una fatiga por flexión alta, entonces esto genera que los bordes internos se expandan y se terminen dañando. Ahora es la investigación del proyecto. En el proyecto, la primera parte a investigar es el plástico. De una forma más específica, el polietileno de baja densidad, el cual, como su propio nombre lo dice, tenía una menor densidad que algún otro plástico, pero este lo hace accesible para que sea para el uso de bolsas y empaques. Entre las características del plástico es que tiene buena flexibilidad, tiene alto impacto, tiene alta resistencia a temperaturas y tiene alta resistencia a sustancias químicas. Por eso es muy común usarlo en empaques o tipo de canastillas. Ahora, el lactosuero. El lactosuero es un producto líquido alto en proteínas. Un porcentaje de la leche es que realmente el 76% de una producción de 1 litro, el 76% es lactosuero y el restante es leche, por lo que genera una condición de que se genera mucho lactosuero que no es aprovechado. Luego de este lactosuero se desprende el WPC, que es el Whey Protein Center, que es una proteína alta es el producto alto en proteína de suero. Entonces este puede llegar a tener hasta el 25% de las proteínas y su proceso es desde filtración, se pasteuriza y luego se le hace un secado para obtener el polvo, como se ve en la imagen de arriba. Ahora es un biocompuesto. Cuando pues en este caso de los plásticos, cuando se combina con fibras naturales o diferentes proteínas, permite que se genere un material con mayor rigidez, lo que es muy, más adelante vamos a ver que es algo muy necesario para la necesidad que se logra encontrar en la empresa. Otra parte que se investiga es la biodegradabilidad, que se va a ver más adelante en una palabra bastante
constante, y la biodegradabilidad es la capacidad que tiene una sustancia orgánica para descomponerse en moléculas simples que los microorganismos de la naturaleza los empiezan a consumir y a desintegrar. En cuanto a esto, hay varios tipos de biodegradabilidad, en especial la aerobia y la anaerobia. Entre sus diferencias es que una es con presencia de oxígeno y la otra es con ausencia. Y la parte de la normativa con respecto muy general a los plásticos, sobre todo en Colombia, de lo que se requieren los plásticos, en este caso que se ha sacado una norma para que los plásticos se vayan reduciendo exponencialmente. Y también la parte de los plásticos, la parte necesaria que necesitan los plásticos en contacto con alimentos. Pero más adelante se va a ver más a detalle. El trabajo de campo de todo el proyecto ha sido primero con el acompañamiento de la empresa de Cumbal, que es Power Mill, la cual tiene aproximadamente una producción de 25.000 litros diarios, lo que quiere decir que 19.000 litros diarios son de suelo. En cuanto a las visitas y entrevistas, pues como les comentaba anteriormente, dos de los puntos principales a los que se enfocó el proyecto es uno, el plástico que generan de polietileno de baja densidad, el cual se basa en un momento en el que solamente el producto pasa de ser un producto entero a tajada, pero esta se produce desde el municipio de Cumbal a la ciudad de Pasto. Entonces en este desplazamiento ellos como sea tienen por regla, tienen que tener un empaque que los cubra. O sea, lo que quiere decir que el empaque únicamente sirve para el transporte de esos días y solamente se usa de 1 a 2 días, por lo que se desecha completamente el polietileno. Más adelante voy a dar las cifras de más o menos cuánto se desecha. Esa es como la imagen central, es una muestra de más o menos las bolsas que se generan grandes de desechos diariamente. De esas bolsas se pueden generar de 2 a 3. Y por la otra parte es la parte de las canastillas. Ellas presentan muchas dificultades con respecto a su diseño porque las rejillas, las esquinas y los bordes, como comentaba anteriormente, pues tienen muchas fracturas, muchos daños como se pueden ver ahí, porque el material realmente no está indicado para eso, y aparte de eso el diseño no es óptimo para ese diseño, para el uso de la empresa. Por lo general estas canastillas están hechas en polipropileno o polietileno de alta densidad, los cuales no se biodegradan. Los resultados de todo este trabajo de campo es, primero, hay una gran cantidad de residuos de polietileno de baja densidad que no se aprovechan para nada. Estos residuos únicamente se los dan a una persona, los que recogen como los residuos, los recicladores. Únicamente se hace eso, pero pues no se recibe ningún activo económico ni nada de eso. Y las canastillas, pues que son otra contaminación de plástico, porque eventualmente ellas no se pueden reparar, únicamente se hacen unas reparaciones caseras, que son poner alambres o diferentes objetos que permitan que se mantengan unidas, pero además de que son incómodas para los usuarios, también generan daños en los productos. Entonces esto es más que un arreglo, termina siendo un problema más. Ahora sí, los objetivos y requerimientos y determinantes del proyecto. Como objetivo general, pues es el aprovechamiento de los residuos plásticos y subproductos de la industria láctea para promover la sostenibilidad y la economía circular del sector. Como objetivos específicos, el primero pues es identificar la problemática de este sistema de transporte que son las canastillas, caracterizar las propiedades técnicas de los materiales, tanto del polietileno de baja densidad como del material que se utiliza para las canastillas, definir pues los requerimientos que debe cumplir este sistema de almacenamiento, proponer lineamientos de diseño que integren criterios de sostenibilidad, modularidad y resistencia, diseñar un sistema de almacenamiento y transporte para los productos y validar la viabilidad técnica y productiva de la propuesta. Con respecto a los requerimientos, los primeros pues son los funcionales. Este sistema tiene que permitir almacenar, transportar y apilar quesos sin dañarlos, que sea fácil de limpiar, que los superiores puedan acceder fácil a ellos y que optimice también el espacio. En la parte de los ergonómicos, la canastilla por sí sola tiene que tener un peso entre 4 a 6 kilogramos, tiene que tener pues asas cómodas y redondeos que faciliten tanto la limpieza como la interacción con el usuario, y tiene que ser operable pues con este mismo de la mano con el peso, tiene que ser operable solo por una persona. Y la parte de los estructurales pues tiene que, por el hecho de que está en contacto con el trabajo de campo, se hizo un recorrido con respecto a cuál es el peso mínimo que tiene que soportar esta canastilla, y se efectuó que sean 40 kilogramos como mínimo, pero a partir de allá pues ganancia. Tiene que resistir caídas de 0.5 a 1 metro,
pues son lo que suele ser el contacto pues en el momento de uno interactuar con las canastillas en el proceso, pues uno de las caídas, los golpes, tiene que ser pues de 0.5 a 1 metros, y las superficies tienen que ser lisas para que se puedan limpiar bien y no acumulen suciedad. En cuanto a los determinantes, estos van de la mano en cuanto a dos agentes especiales que se caracterizan en esta parte del contacto con alimentos, que son el ICA y el INVIMA, sobre todo el INVIMA. En este caso el INVIMA especifica que el medio de transporte, en este caso la canastilla, tiene que evitar que se genere una contaminación y proliferación de microorganismos, porque pues están en contacto con alimentos, el alimento que consume el ser humano. Además de esto, tiene que generar un aislamiento directo del producto con el piso, tiene que ser un material lavable y desinfectable, el material tiene que estar constantemente limpio y que no se vea desgastado, ni degradado, ni nada de eso. También tiene que cumplir pues, con los requisitos sanitarios anteriormente mencionados en INVIMA, y con esta tiene que tener una autorización técnica y sanitaria para el uso alimentario. El INVIMA también tiene el apartado para la parte de plásticos, un biocompuesto como el que estoy desarrollando, pero es cuando es el contacto completamente directo al queso. En este caso no es un contacto completamente directo, sino es de el queso, el empaque y luego está la canastilla, así que no hay ningún problema por esa parte. Ahora sí, el proyecto se desarrolla en dos partes. Yo lo enfoqué desde el principio de desarrollar un producto, desde empezar a desarrollarlo, desde el material con el que se desarrolla hasta el final de su ciclo de vida, y teniendo en cuenta todas las necesidades del usuario para que el resultado sea completamente satisfactorio para el que lo vaya a usar. Entonces, para empezar, el desarrollo del material, teniendo en cuenta de que todo se desarrolló en la empresa, pues con todos los mismos residuos de la empresa, se va a desarrollar este material. Este proceso, todo el que se va a continuación del material, se desarrolló con el acompañamiento de los técnicos y profesionales del Tecnoparque Sena Nodo Cali. Ahora sí, porque un biocompuesto, como les mencionaba anteriormente, un biocompuesto es un material que a partir de plástico con fibras naturales y proteínas genera un material más rígido y con mejor desempeño mecánico. En este caso se aprovechan dos grandes residuos de la industria, que son el plástico y el lactosuero. Ahora sí, el plástico es el polietileno de baja densidad. Primero, para esta parte pues ya lo tenemos en la empresa, luego a este se le realiza un proceso de limpieza, se lo tritura, como se le ve al lado de acá, también lo pueden ver en el lado de acá, que está en la sección cómo es el empaque inicial, luego cómo sería triturado. En este caso se obtuvieron partículas de 3 a 20 milímetros aproximadamente, se midieron manualmente y se trituró 2 empaques de 100 unidades de esa bolsa y se obtuvo un peso de 838.8 gramos. El material se realizó en 3 métodos. El primer método, que es el método como normal, de simplemente el polietileno triturado, para obtener una lámina rígida, que como pueden ver acá. Esta lámina rígida no tiene ningún aditivo, solamente es el polietileno de baja densidad triturado, con presión manual a una temperatura de 150 grados centígrados por 15 minutos. El método 2 son las películas de lactosuero, que más adelante voy a profundizar un poco más en esto, que se usó el lactosuero y el polietileno de baja densidad más otros aditivos. Y el último método, que es el cual se va a desarrollar el proyecto, que es el biocompuesto, que son láminas de este mismo material, del polietileno de baja densidad y del lactosuero, para obtener láminas rígidas para la obtención de la canastilla. Como les comentaba, el primer método se obtuvo una lámina de 9.5 por 11.5 por 1 centímetro aproximadamente y se aplicó en compresión en diferentes moldes. Ahora sí, la base de lo que sería el biocompuesto para generar las diferentes láminas es esta. Es un diseño experimental que resulta por ejemplo, en este caso de las láminas que se buscó generar películas, se hicieron 2 películas, tanto una con el 25% como otra con el 12.5%. En esta podemos ver que las cantidades de lactosuero que se ejercen en ambas son altas, lo que genera un buen aprovechamiento del lactosuero, ya que, como les comentaba, el 74% de la producción diaria es lactosuero, del cual el 45% aproximadamente se desecha y no tiene ningún uso. Entonces se aprovecha de una gran forma. El almidón de papa, teniendo también otro plus a la parte del proyecto, porque Nariño es caracterizado por ser una comunidad, pues un departamento papero,
Entonces también se aprovecharía y se tendría el recurso ahí para poder aprovechar eso en el nuevo material. Glicerol y ácido acético que permiten que el material se plastifique y pueda generar estas diferentes películas. Esta sería el método 2. Son dos láminas, una con menor densidad que la otra, por la cantidad de polietileno que tienen cada una. Tanto la más delgadita tiene 12.5 y la más gruesa 25% de polietileno de baja densidad. La textura que queda de ellas por el hecho de que por el proceso que se le hizo y entonces, pero las biocompuestos, las láminas, ellas no van a generar como con esa textura como grasosa que tienen. En este sería el método 3, esta es una imagen de referencia. Este método no se realizó en la vida real, pero a partir de la teoría del método 2 que les comentaba anteriormente, es posible tener el resultado de que se pueden realizar estas láminas. Esta lámina se prevé que sea el material con un 85% de polietileno triturado, sea con un lactosuero en polvo, como les comentaba anteriormente, del 7%, glicerol 5% y un compotabilizante de 3%. Este biocompuesto tendría menor huella, menor costo, mayor rigidez y una resistencia alta al impacto. Ahora sí, como les comentaba, para la obtención de una canastilla, esta canastilla pesa 6 kilogramos, las que le voy a presentar más adelante, lo que se resultaría en un 85% de polietileno de baja densidad. Eso significa en 5.100 gramos, lo que significa en 753 unidades de bolsa. Esto significaría que la empresa en 2 días y medio ya podría completamente fabricar una canastilla. A una versión más global, en una quincena podría fabricar 6 canastillas, en un mes 12 canastillas y en un año 146 canastillas, solo con la producción de la empresa. Ahora sí, la propuesta del diseño. Les presento la canastilla plegable. Estos son los puntos débiles que les comentaba anteriormente para recordarlo con respecto a las canastillas y la respuesta del diseño con respecto a estos puntos. El primero, pues el diseño tiene sistemas de nervaduras que distribuyen mejor las cargas, tienen paredes sólidas sin rejillas para evitar los problemas que les mencionaba anteriormente, tienen esquinas cerradas y superficies lisas y redondeos para la fácil limpieza, para el contacto con el operario, que no tenga ningún tipo de daño, y el diseño cerrado para evitar grietas en los puntos abiertos. Ahora sí, les presento la canastilla plegable. La canastilla plegable es un sistema para almacenamiento y transporte de quesos. Este responde pues al contexto real de Cumbal y sobre todo al contexto de la empresa, en donde se aprovechan grandes residuos constantes y diarios de la empresa. Entonces, aparte de eso, de resolver un problema de contaminación, también resuelve el problema de la ineficiencia de las canastillas convencionales. Este es un videito de cómo funciona la plegabilidad de la canastilla, que es la parte innovadora de la canastilla con respecto a la disminución del espacio que ella tiene. Esto sería como ella mantiene de igual forma la parte de la apilabilidad de las canastillas convencionales, tanto cuando está abierta como cuando está cerrada. No tiene ninguna diferencia, se pueden apilar completamente normal. Ella cuenta con redondeos en esos pies de enclavamiento, tanto superior como inferior, para que las canastillas tengan ese eje para encajar sin ningún problema. En cuanto a las dimensiones, mantiene las dimensiones estándar de una canastilla convencional. El plus de esto es que permite que se pueda adaptar a los diferentes componentes de las diferentes canastillas convencionales, como estivas, montacargas y diferentes apartados sin ningún problema. Ahora sí, los componentes. La canastilla cuenta con diferentes componentes, con 3 específicamente. Este es el lateral 1, que son 2 unidades. Este cuenta con la señalética en relieve para definir al usuario cómo sería el modo de uso de la canastilla al momento de la plegabilidad. Entonces tiene las palabras cerrar primero al momento de usarla. El segundo componente, que sería el lateral 2, también cuenta con ramificaciones para distribuir el peso eficientemente, son 2 unidades también, cuenta con la señalética en relieve y ella cuenta con la parte del mecanismo de cierre. Aquí está. Este mecanismo de cierre es realmente parte del mismo material, es una extrusión que tiene unos límites en cuanto a sus esquinas, tres de sus lados, que permite que se pueda, como el material es plástico, sigue siendo un plástico, el material permite que se pueda deformar para que él pueda hacer la parte del seguro.
Esta es una muestra de cómo sería el seguro, de cómo se deforma el material, pero pues este es un poco más ancho que en la vida real sería más ancho que esto. Y también cuenta con la señalética de relieve para que el usuario pueda saber identificar cómo manejar. La otra es la base. La base cuenta pues con los ejes de las bisagras, con el espacio pues completo de la base. Ella tiene ella tiene el pie de enclavamiento inferior para la apilabilidad entre canastillas y cuenta con estas extrusiones mínimas que permiten que como pueden ver pues ahí en el modelo, permite que las paredes solamente se limiten al grado a 90 grados, entonces ellas no puedan pasar de eso, solamente tendrían el movimiento de 0 a 90 grados. Otra parte de los componentes esenciales pues son los ejes de las bisagras. Ellos mantienen un diámetro estándar que sería en 3/8 de pulgada. La única variación entre ellas es el largo, tanto para la bisagra de la pared pequeña como para la pared larga. Cabe aclarar que toda la canastilla pues en su mayoría cuenta con todas las medidas estándar para seguir adaptándose al resto de características del mercado. Esta es una parte de los detalles de la propuesta. La ergonomía de las asas, que es muy importante, se basa en la parte de investigación que hay acerca de la ergonomía, en donde las medidas exactas que deberían tener la parte de las asas, en este caso está 130 por 40 con un redondeo de 2.5 milímetros. Estos son los detalles de la propuesta, cómo sería la plegabilidad. Como les comentaba, primero entran las paredes pequeñas y luego las paredes largas y queda completamente plegada en el caso de que no esté completamente llena. El pie de enclavamiento, tenemos primero el inferior, como les comentaba, que permite, este es un perfil completamente continuo que permite que se apile una canastilla sobre otra cuando están abiertas, y el superior también, que permite que una canastilla se apile con otra cuando están cerradas. Esto sería la probabilidad de las canastillas abiertas y esta sería cuando está cerrada. La producción de la canastilla. Para empezar, pues primero la obtención del material, como comentabas anteriormente, ya tenemos el material, tenemos las láminas, entonces en este caso se realiza un moldeo por compresión. Este molde pues se lo busca que sea de acero con todos los detalles que ya vimos en la canastilla. Lo bueno de este proceso de producción es que al contar con componentes iguales, el proceso se resulta más fácil y el molde, solamente se necesita un molde para 2 piezas y ya será suficiente. Los acabados, pues después de tener el molde se le recortan las rebadas, se taladran ejes y se ajustan refuerzos en caso de ser necesario, pero a la canastilla en este momento no es necesario hacerle ningún tipo de refuerzos. Se le genera un ensamble final que pues es colocar los ejes por las bisagras para que funcionen completamente, y luego se comprueba el control de calidad con respecto a la plegabilidad, a la resistencia de pesos, al impacto y todo el tipo de control de calidad que se le puede hacer, y el empaque se empaca en racks o en estivas para despachar. Ahora sí, los beneficios. Empezamos con los ambientales y de sostenibilidad. Los ambientales, sobre todo, esta es una revalorización de residuos, en donde se aprovechan todos los residuos que se generan en la empresa en cuanto al polietileno de baja densidad y el alto suero. Esta canastilla es biodegradable parcialmente, lo que quiere decir que el almidón y el suero pues facilitan su biodegradación. Se extrae por el hecho de que se hace un material con los residuos, genera menos extracción de materiales vírgenes, lo que genera disminución de emisiones de dióxido de carbono. Se reduce el impacto ambiental al disminuir la contaminación hídrica del lactosuero y la contaminación de diferentes partes por el plástico. Hay una parte de economía circular donde los desechos externos se transforman en un nuevo producto. Es un diseño sostenible ya que aliena la empresa aún con ecodiseño y economía circular. Con respecto a los beneficios económicos y ergonómicos y de seguridad operativa, para empezar, pues la manipulación, como comentaba anteriormente, las asas tienen redondeos, son amplias y cómodas para los agarres de los operarios. Esto permite una mejor salud del operario, lo que reduce el esfuerzo, la fatiga y elimina pues la parte de los bordes constantes como en las canastillas convencionales. Tiene un peso muy liviano, al ser un bioplástico continúa teniendo un peso liviano, ligero y facilita la carga para el operario. Tiene supresión de riesgos de corte al eliminar las rejillas y las diferentes aberturas que se generaban en la canastilla convencional.
En cuanto a los higiénicos y sanitarios, algo realmente muy importante con respecto a que es un producto que está en contacto con alimentos. Para empezar, pues tiene una fácil limpieza y desinfección al ser paredes lisas, superficies pues lisas y no porosas, y se puede lavar pues a compresión, con jabón, él resiste a diferentes detergentes industriales sin ningún problema. La biocompatibilidad pues tiene los componentes que cumplen con la normativa que les mencionaba anteriormente para estar en contacto con alimentos, no aportan sabor ni contaminantes. Tiene resistencia y durabilidad, no absorbe agua ni los restos del alimento, sobre todo en el queso, que se pueden generar como el suero. No se corroe ni degrada y pues resiste, como les comentaba, a los diferentes detergentes industriales y sobre todo a las diferentes temperaturas que se tienen que encontrar este producto, tanto frío como llegar a alto calor. En cuanto a los productivos estructurales, pues ella tiene alta durabilidad y resistencia, tiene módulos de tensión y rigidez elevados, lo que permite que tenga un buen resultado con respecto al impacto que está sometido por el entorno en el que se desarrolla, y también pues a los impactos accidentales. Esto reduce los costos constantes de reposición, tiene estabilidad de carga, soporta cargas y vibraciones sin deformarse y garantiza una buena estabilidad. Tiene la apilabilidad reforzada, permite apilar y soportar peso sin deformarse ni agrietarse. Modularidad y reparabilidad, permite reparaciones muy fácil, por lo que les comentaba, son componentes que se pueden fabricar individuales, lo que facilita la reparabilidad. En cuanto a logísticos y de eficiencia operacional, en la parte de la apilabilidad pues se puede hacer seguro y optimiza el almacenamiento y transporte. Tiene una eficiencia en el manejo con respecto al operario, se puede operar solamente por una persona y agiliza los procesos y reduce costos de mano de obra para la empresa. En cuanto a la optimización del espacio, pues reduce drásticamente el volumen, más adelante lo voy a especificar más, y se integra a equipos convencionales como las estivas o los montacargas. Y en cuanto al diseño industrial, los beneficios desde esta perspectiva y la versatilidad que tiene la canastilla, pues tiene una forma optimizada. Entonces esto que permite que el volumen sea óptimo y facilite el flujo tanto de líquidos como de ventilación. La personalización y marca. La canastilla se puede personalizar tanto por color, por la marca con etiquetas o diferentes grabados. Tiene versatilidad multiuso, aunque está enfocada en el hecho de la producción láctea, también se puede usar en las verduras, frutas, carnes, no tiene ningún problema. Optimización de fabricación, igual como les comentaba, las piezas es multipieza, lo que permite una fácil fabricación. En cuanto a algo muy general que me parece importante resaltar, la canastilla genera una disminución del 40% de los residuos plásticos al pues integrar todo esto en la canastilla, en el biocompuesto, y reduce el 25%, tiene un ahorro pues, del 25% económico con respecto a la reposición anual de las canastillas. Una canastilla convencional se está cambiando entre 8 a 12 meses, esta canastilla con la accesibilidad de que se pueda reparar se estaría llegando a cambiar de 12 a 24 meses, pero eso depende completamente del cuidado también del operario, pero esos son los estándares. Ahora sí, un poquito de la secuencia de uso con respecto a la canastilla. Esta sería la plegabilidad en la parte de las paredes pequeñas y las paredes grandes. La secuencia de uso con respecto al mecanismo, como les comentaba, pues el mecanismo solamente es presionar. El material plástico permite que se deforme y vuelva a su posición inicial. El prototipado, pues este se realizó en impresión 3D. En PLA, y cada prototipo tiene una tolerancia de 1 milímetro por lado de cada medida. Estas se hicieron 3 propuestas. La primera propuesta es el material, pues esta la pueden ver ahí, es escala 1.5, se desarrolló en PLA, esta únicamente se usó como para verificar la plegabilidad de la canastilla. El siguiente prototipado es el escala 1.4 con el mecanismo anterior, pero con varias características que quedaron al final. Pues estos son detalles del mecanismo anterior. Y la propuesta 3, que es el final, que es la escala 1.4, que con esta ya se tienen, con estas tienen el mecanismo, sí, no, pero era para que, pues esta ya tiene completamente los mecanismos funcionales, entonces ella se puede apilar entre una con otra. Estos son detalles pues de los pies de enclavamiento y del mecanismo de cierre.
lo de la señalética en relieve también, y la apilabilidad una con otra. Ahora sí, con respecto a la validación, la primera es con respecto al peso. Como les comentaba, un requerimiento es que resista mínimo 40 kilogramos, sin ningún problema la canastilla lo resiste, sin ningún tipo de deformación. Los costos. Los costos se dividen en diferentes partes. Para empezar, pues este tiene un costo primario de un molde. El molde se lo plantea en acero P20, que es el más indicado para este tipo de herramientas. Se lo pronostica que el precio sea de 40 millones y este se puede amortizar en diferentes cantidades. Aquí hay un resumen de lo que sería el costo de la canastilla, teniendo en cuenta que tenemos ya el costo del molde, o sea, la canastilla sin contar el molde, donde en aditivos, sin contar claramente el polietileno y el alcosuelo, porque ya contamos con ello, serían compatibilizantes y glicerol. Con aditivos, el proceso, mano de obra, embalaje y pruebas. En un lote pequeño la canastilla podría costar 46.000 pesos y un lote en serie, que es el cual se está buscando, es 19.580. Este precio de 19.000 se va a tomar para los siguientes costos. Ahora se lo toma ese costo con la amortización del molde en 100 unidades y 500 unidades, teniendo la canastilla para 100 unidades en 419, 500 unidades 99.000, 1.000 unidades y 5.000 unidades. En este caso se va a tomar el precio de 5.000 unidades, que son 27.580, el cual sería el más accesible porque pues realmente las canastillas son completamente necesarias, se usan 24/7 en la producción y pues una producción de 25.000 litros exacto. Entonces aquí sería un poquito, más adelante les voy a decir lo que se prevé para la canastilla, las posibilidades. En este caso son los ejes metálicos, estos ejes que permiten que la bisagra pueda funcionar, se los puede utilizar en metal. Entonces en este caso se realizan los costos de los ejes metálicos amortizando el molde en 100 unidades y sin amortizar el molde, pero con los ejes metálicos. Esto sería como un resumen general de los costos. La canastilla costaría sin contar el molde 19.500, con el molde en 5.000 unidades 27.000 y con el biopolímero con los ejes metálicos contando el molde 189 y sin contar el molde 162. Ahora sí, algunos rasgos generales de la comparativa entre una canastilla convencional y la canastilla plegable. Primero empecemos con el precio. Como les comenté anteriormente, voy a tomar el precio de 27.000 pesos. Las canastillas convencionales rondan entre un precio de 26.000 hasta 34.000 pesos, como lo pueden ver ahí. Por otro lado tenemos el material. En el caso de las canastillas convencionales son polipropileno o polietileno de alta densidad, el cual no es biodegradable y pues aunque tiene buenas características, no cumple con la necesidad de la empresa. Y en este caso el biocompuesto, que es parcialmente biodegradable y cumple con las características que necesita el uso. En cuanto al espacio, 3 canastillas convencionales ocupan un espacio de 750 milímetros sin ocuparse, y en este caso la canastilla plegable ocuparía prácticamente casi la mitad, que serían 307.5 milímetros, y aumentaría la cantidad de unidades, que serían 5. En cuanto al peso, sigue estando en el rango pues permitido. Una canastilla convencional de Alpina, que es como uno de los rangos en cuanto a la producción láctea, pesa de 4.8 a 6 kilogramos. La canastilla plegable estaría pesando 6 kilogramos sin ningún problema. En cuanto a la seguridad de manipulación, las canastillas convencionales no tienen una buena seguridad por bordes fluidos y las rejillas que se dañan. En este caso la canastilla cuenta con bordes redondeados y paredes lisas que permiten la facilidad de manipulación y seguridad. La canastilla es modular, en este caso la convencional es una pieza fija, la canastilla plegable es modular, ahorra espacio y es fácil de ensamblar. La reparabilidad, como les mencionaba anteriormente, pues en la canastilla convencional es complicado porque es una pieza única. En este caso la canastilla convencional es más fácil porque tiene medidas estándar y son multipiezas, entonces en caso de que alguna pieza presente defectos se la puede solucionar sin ningún problema. El costo de materia prima, pues en el caso de la convencional son plásticos vírgenes, entonces tiene un costo alto. En este caso tenemos el material mixto, donde se aprovechan los residuos de la misma empresa, así que sería un costo más económico. La simulación de la canastilla, en este caso pues cómo se vería la canastilla aplicada con un
operario de Power Mill más el producto de Power Mill. Con respecto al almacenaje, cómo se vería la canastilla abierta en un espacio de almacén y la canastilla cerrada. Aquí viene la proyección de la canastilla plegable. En este caso, como les comentaba, con respecto a la durabilidad, serían los ejes metálicos. No significa que los ejes de biocompuesto no duran, tienen una buena durabilidad, pero en el caso de que se quiera maximizar eso y se tenga los medios económicos para hacerlo, se puede colocar los ejes metálicos y, como les comentaba anteriormente, pues tienen medidas estándar que permiten esta función. Por otro lado, al tener en cuenta, como les comentaba anteriormente, el diseño desde la parte de su producción con respecto al material, al ser un material reciclado, sería muy incoherente que el material luego no se pudiera reciclar. Así que el material, esta canastilla se puede reciclar, tiene un fin de vida también reciclable, entonces ella generaría un reciclaje mecánico en donde se tritura, se lava y se seca y genera una extrusión y luego se obtienen pellets de polietileno de baja densidad. Y por otro lado, la proyección a una comercialización de la canastilla. Como les comentaba, la producción de Cumbal, pues está, el 80% de la economía depende de la producción láctea. Hay alrededor de unas 21 empresas en Cumbal de producción lácteos, entonces la mayoría utilizan el polietileno de baja densidad y lo desechan. Asimismo, tienen residuos de lactosuero y lo desechan. Entonces todo esto se podría unir en un punto para adjuntar todo este tipo de residuos y generar canastillas. Entonces, una producción de 1.000, 3.000 y 5.000 unidades tienen esos costos y se estima una ganancia del 10 y 20%. Teniendo en cuenta el precio, el más alto, que serían 5.000 unidades, que es 27.000 la unidad, a un 10% de ganancia tenemos un resultado de ganancia de 13.790.000 y a un 20% una ganancia de 27.580.000, valorizando el sector. Ahora sí, una parte de la reflexión como diseñadora, pues el enfoque principal de todo este proyecto fue tener un residuo y convertirlo en un recurso para obtener un nuevo producto, en donde se innova en el material y aparte de eso también se cumplen las necesidades del usuario. Y como conclusión final del proyecto, realmente pues este fue un proyecto donde se centró mucho en la parte de una empresa en particular, y esta empresa permitió que como diseñadora pudiera pensar en la parte de un residuo como un recurso para obtener un nuevo producto, y este producto cumpla con las necesidades de la empresa y aparte de eso también esté aliado con las partes de economía circular y ecodiseño para tener una mejor logística, reducir consumos, optimizar la higiene y pues de todo esto tener impactos significativos para las empresas. Muchas gracias por su atención, estoy atenta a sus preguntas.